Muy buenas tardes, Gerardo Cortina Murra. Presente, Javier. Como siempre, los viernes aquí estamos, con mucho gusto también. Víctor Medina. Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Desde la sociedad. Desde la sociedad, así es. Y Gerardo Cortina Murra desde la oposición. Desde la oposición. ¿A qué, oiga? Usted va a votar en contra, le preguntaron a Alejandro Gascón. ¿En contra de qué, señor diputado? En contra de todo. Lo que se mueva. No, y en otra ocasión preguntan, pido la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado? Con el dedo. No, es que hay para hechos o para, ¿cómo se llama? Que te mencionaron. Réplica. Sí, entonces dijo, para hablar. Estas anécdotas se las publicó en un libro un compañero de Alejandro Gascón Mercado. Y Jonathan Estrada de Morenaje, Chihuahua. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a la mesa, a todo el auditorio. Gracias. Hoy se estrenó en la televisión, Jonathan. Qué bien. En Canal 28. Qué bien. Hace falta. Sí, hace falta en la Expectativa Noticias, del noticiero que conduce nuestro amigo y compañero Hugo Valles, que parece que ya regresa. Qué bueno. Ya está listo. Ya está, regresa ya el lunes. Pero en este día, junio 28, el infierno, dice Eduardo Galeano en la efemérides del día de hoy, en la antiefemérides. Allá por el año 960, los misioneros cristianos invadieron Escandinavia y amenazaron a los vikingos. Si persisten en sus paganas costumbres, van a parar al infierno donde arde el fuego eterno. Los vikingos agradecieron la buena noticia. Ellos temblaban de frío, no de miedo. Qué buena. No, estuvo bien. Muy interesante esa anécdota. Así es. Oigan, a propósito de resoluciones de los tribunales electorales, me enviaron en un comunicado de prensa la invitación para asistir al cierre de campaña del candidato del Partido Acción Nacional, Miguel Rix. Gran cierre de campaña, es un volante en los colores clásicos del Partido Acción Nacional. En el recuadro, en la esquina superior izquierda, vota este 7 de julio, dice, y luego a la derecha Miguel Rix, letra grande, candidato a presidente municipal, y luego con admiraciones, gran cierre de campaña, sábado 29, el Palomar a las 4 de la tarde, y luego del lado izquierdo, invitado especial, viene su fotografía en un círculo, Pancho Barrio, y abajo de Pancho Barrio, Julio Preciado, Bronco, el Jaguar, la Sonora Dinamita, Lorenzo de Monteclaro. Y Lorenzo de Monteclaro, con las fotografías de los artistas. Y luego a la derecha, al fondo, a la derecha, del lado derecho, en la parte inferior, un símil de la boleta tachada en el logo del Partido Acción Nacional. Créame que este es, para mí, el sumum de las campañas electorales de ahora. Se invita a un acto político, ¿sí?, en donde el invitado especial, pues es sin duda alguna un personaje de Chihuahua, incluso de la política nacional, pero para asegurar la concurrencia, pues recurres a la participación de artistas. ¿Cómo decían? Al pueblo, pan y circo. Y este es quien lo muestra, porque los demás, bueno, ahora el PRI decidió no hacer un acto único de cierre de campaña, sino 5 mini cierres en cada uno de los distritos. Y yo no sé si ya anunciaron a los conjuntos musicales que van a amenizar el antes del acto, ¿no? Bueno, yo creo que ahora en esta ocasión el PRI se ahorró los actos musicales, ya no de proselitismo, sino la promoción musical, porque hasta el Instituto Estatal Electoral contrató un grupo también. No, y ahí lo traen, gira por todo el estado. Sí, por todo el estado. Y luego aquí La gente dice, no, pues traigan a Araceli. Ahí junto con el Caballo Dorado, y seguramente que habrá gente, ¿no? Sí, claro. Es la única manera que va a ver la gente, es como en la feria también, si no llevas a un grupo famoso, la gente no va. Porque realmente ahí dice, bueno, te vamos a cobrar 10 pesos, yo ni siquiera sé cuánto cobran, no he oído. Pero dice, pero te vamos a dar la oportunidad que veas gratis a tu grupo favorito.
Entonces, ahorita en los medios de comunicación, pues otra vez la información exagerada. 25,000 personas asistieron. 35,000. A mí no me cabe que quepa tanta gente ahí, ¿verdad? Pero en fin, esa es la cuestión. Hay que ir a ver. Entonces, para medir. pero lo que digo es que la moda. Ahora hay otra moda más adicional aparte de la música, de que es la manera de que la gente vaya al meeting, pero no al meeting político, sino al meeting musical, ¿verdad? Ahora nos ha tocado ver... de inventar tu nuevo género de la política, el meeting musical. Meeting musical. Pero ahora lo más ridículo que me ha tocado ver es que algunos candidatos barren, lavan trastes, pintan, entregan volantes. Sí, con tal de generar votos a su favor. Imagínate, por favor. Pues mucha gente cuando va a ir fulano tal, aquí lo espero con escoba para que pase. Yo me imagino que alguna sesión del Congreso del Estado de la próxima legislatura pues va a ser una discusión sobre barrido y trapeado. Sí. ¿Qué tanto saben barrer y trapear, no? Digo, si es así el asunto. Y va a ser una discusión de mucho fondo. Y bueno, y a propósito de este tipo de campañas y de promociones, pues una comisión del Instituto Federal Electoral resolvió que debían suspenderse los promocionales del Vivebús. Desde un principio te dije... Aquí lo comentamos. Sí, así es. Desde un principio te dije que el Vivebús era una estrategia electoral. ¿Por qué? La cuestión es muy sencilla. El Vivebús todavía no funciona. El Vivebús todavía no es un servicio público. Entonces, debe considerarse como una obra pública del gobierno del Estado. Entonces, mientras no sea servicio público, porque inclusive reformaron una ley electoral para evitar la propaganda en el transporte público, precisamente porque pensaban echar a andar el Vivebús. Entonces, no, pues los panistas me lo van a tapizar de propaganda y hicieron esa prohibición. ¿Y tú crees que el colectivo ese del transporte, o cómo se llama la empresa, cómo se llama la del transporte colectivo? Es una coordinadora de transporte colectivo. Una cooperativa. ¿Hasta crees que iban a aceptar anuncios de otros partidos? No. Pero fíjate lo ridículo. Bueno, ya es que ya de plano ya no se puede decir más. Acaban de reformar la ley de transporte, los señores diputados, para establecer que las unidades del Vivebús podrán tener un uso hasta de 15 años. ¿Cómo está eso? Pues estaba prohibido por la ley anterior. Artículo 30 de la Ley de Transporte del Estado. Las unidades de transporte que se utilizan para el servicio colectivo pasajeros serán de modelo no anterior a 10 años, que es lo que se está haciendo. Aunque realmente no se respeta porque hay unos que están viejísimos. 15 para las rutas troncales. Imagínate. ¿Cómo estarán dentro de 15 años esos autobuses? Ellos están pensando que esa millonaria inversión que hicieron la van a tener que recuperar y van a usar esos transportes, aunque sean chatarras, dentro de 15 años. Es decir, ya se legalizó, la chatarrización. Ya se legalizó. Del transporte urbano. De verdad. Es interesante eso. Pero esto que estás comentando no es algo nuevo, ni es algo que brinque únicamente a través del Vivebús. A lo largo de toda la campaña lo hemos estado viendo. Si quieres vamos al corte y ahorita... Sí, para que no te corten la idea. Sí. Acerto Radio, labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Miren, no crea que andamos pivoteando de un lado a otro y tocando temas distintos. Me parece que hay un hilo central que los une a los temas que estamos abordando. Esto de los cierres de campaña, porque además la campaña se termina el próximo miércoles y ya hay cierres de campañas. Mañana es el de Miguel Rix en el Palomar y en el caso de Javier Garfio va a ser 5 minicierres, uno por distrito. Entonces seguramente, echando cuentas, empiezan mañana con un cierre en alguno de los distritos. Entonces ya hay cierres de campaña. Y los otros dos candidatos, pues yo no sé si van a empezar la campaña. Bueno, un abrazo a Manuel y a Manuel Narváez y a Emilio, pero difícilmente pueden hablar. Y no nos atormenta la duda si los candidatos de los otros partidos hicieron campaña.
No, hombre, están como la senadora Lilia Merodio. Pues no acaba de anunciar que abrió su oficina de enlace en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Ayer. Ayer, así es. O sea, un año después de la elección de la que resultó electa senadora, y hasta un año después se le ocurre que necesitamos la oficina de enlace. ¿Qué le haría al dinero que les dan en la Cámara de Senadores para pagar las oficinas de enlace? Durante un año. Durante un año. Bueno, pues esa lana la empiezan a recibir ipso facto desde que toman posesión. No, hombre, y la gastan desde antes. Bueno, yo comentaba ahorita de que esto que estamos viendo en torno a las campañas electorales no es algo que se refiere únicamente al sistema de transporte colectivo. Aquí hemos comentado el spot que se escuchaba en la radio constantemente de promoción de obra. Y comentamos también que en La Libertad había unos anuncios también de un candidato. Y comentamos muchas cosas en ese sentido. Y ahora lo último que brinca pues es el escándalo que da la esposa del gobernador, Berta Duarte, Berta Gómez, Valleza, con una activista del PAN que llega y le reclama que por qué está interviniendo en la campaña. Y le dice, es que yo no soy funcionaria. Dice, bueno, pero es que esto no se vale. Porque, ¿por qué está interviniendo? ¿Por qué está metiendo la mano el gobierno del Estado? Dice, no, es que yo no percibo ningún salario ni nada, soy honoraria. Y ando en todo el Estado, y lo reconoce, que anda metida en la campaña en todo el Estado. Pues mayor burla no puede haber, ¿no? O sea, no está percibiendo un salario, pero es la primera dama. Y aquí hay dos cosas que no, ese cargo no existe, Víctor. Bueno, primera dama, vamos a decirle, no existe la corte. Vamos a decirle, es la República esposa Mexicana del gobernador. Eso sí. Y es la presidenta del DIF estatal. Eso sí. Y son cargos que ahí sí no tiene para dónde hacerse. Y son cargos públicos. Ahora, yo critico dos cosas aquí en este asunto. Uno, el nivel de la discusión que da con la activista del PAN, ¿sí? En donde al tú por tú se pone con ella. Cuidado porque anda por ahí el incómodo Esteban Salmón. Y como hoy no tienes programa, Esteban, ahorita sí me desquito. Para que no haya respuesta. Sí, cómo no. Bien, entonces una de ellos es el nivel de la discusión y la otra es pues que reconoce que efectivamente está metida en la campaña y aunque no está percibiendo honorarios, bueno pues ¿en qué viaja? ¿Quién paga a la policía que la acompaña? En fin, una serie de cuestionamientos que podrían darse ahí en el sentido de que ponen en duda de que sean recursos públicos los que están metidos ahí. Sí, quiero iniciar con un dicho que ahorita mencionó Cristina Murra sobre al pueblo, pan y circo. O sea, básicamente es lo que estamos viendo y lo que hemos visto y seguramente seguiremos viendo hasta que en realidad no nos informemos y nos pongamos bien a analizar y a exigir ciertas cosas que son bien elementales y no solamente un trámite como los poderes en sí ejecutivo y de los tres niveles, tanto de gobierno como federales que se han visto, están usando. Por ejemplo, decíamos de los cierres de campaña. Es el chantilly del pastel y es lo que más atrae. Es lo que más atrae. Hemos encontrado gente que va a las campañas o a los actos políticos y se les pregunta, ¿por qué con ese candidato? ¿Por qué? Y la respuesta siempre es la misma, porque nos da en la campaña, porque nos da tal cosa. Pues no sé, ¿me podría decir alguna de sus propuestas? Híjola, pues no, es que la verdad no sé, pero pues que me dio. Entonces, pan y circo para el pueblo, pero es indignante y lacerante para la sociedad misma este tipo de hechos que son repetitivos, continuos y que no dan ningún provecho más que para solamente unos cuantos en el trámite que llevan vez tras vez en cada elección. Entonces, ahorita se mencionaba de la oficina de enlace de la senadora Merodio, pero pues, y tomando en consideración, lo voy a decir, o sea, no es algo mínimo lo que se les da por mes para ese tipo de acciones, no es mínimo, entonces sí es bueno a veces decirlo. Pues por alrededor de 25,000 pesos mensuales. Sí. Para pagar la oficina de enlace a los senadores. Bueno, a los senadores, a los diputados federales. ¿En un año? Y en un año estamos hablando. $250,000 de pesos.
300,000 pesos. Casi 300,000 pesos, sí. O sea, no es algo mínimo, ¿verdad? Eso es casi el salario de los ministros de la Corte. Pero de un mes. de salario. De un mes, bueno, perdón, sí. Y es la pensión alimenticia que pensaba pagar Góngora, pero por toda la vida de sus hijos. Sí, quería pagar, se negaba a pagar 12,000 pesos mensuales. Entonces, ya para... Volvemos a la aclaración. Sí, vamos a volviendo hablar de a cosas serias. En cuanto a lo que se dice de la señora Berta Gómez, esposa del señor gobernador César Duarte, o sea, mayor burla, o sea, lo dice con tanta frialdad, como lo mencionaban, de que no ando en todo el estado, o sea, y dice, soy de un sentido honorario. Pero el hecho de que ella diga eso no quiere decir que ella no pierda mando y de que ordene como la secretaria estatal del DIF. O sea, es una funcionaria. El código electoral del estado, o sea, castiga y prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo en favor de o de cuál. Entonces es grave y no dejo de quitar el dedo del renglón en decir de que pan y circo, porque incluso al consejero presidente del Instituto Electoral Estatal se le había cuestionado de que en los spots del Instituto Estatal Electoral sacaban mucho obras de la actual administración. En cierto sentido, pues es como una propaganda para la actual administración que es de un partido, que es de un color. Entonces, incluso la visita que vino a hacer Gustavo Madero venía a recalcar lo que ya se venía viendo en meses anteriores con Jáuregui, el consejero o representante del PAN a nivel estatal en el Consejo Electoral. Decía que sí iba a ser un gran fraude. Entonces vienen a recalcar, incluso ahorita vamos a tratar ese tema sobre el descontento del PAN, pero pan y circo al final de cuentas para la sociedad, sea del color que sea, pan y circo. Y además otra cosa, no es excusa el decir es que no soy funcionaria, porque, bueno, yéndonos al Código Municipal, por ejemplo, dice que un funcionario es aquel que maneja recursos humanos o materiales de orden público, y no especifica que perciba o que no perciba un salario. Entonces, ella es un funcionario, ¿cómo no? Claro. Sí es un funcionario, porque es la presidenta del DIF estatal, claro. Por lo tanto sí tiene recursos a sus... Y sobre todo lo más importante, que en se el manejan... organigrama del DIF ¿existe ese cargo? Pregunto. Bueno, sí existe, ¿no? Está el Instituto de Desarrollo, el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. De la familia. Tiene recursos públicos. Aquí la cuestión es que tenemos que distinguir, Javier, entre el cargo honorario, de que no recibe honorarios. Eso es otra cosa. Pero sí ejercen funciones. Y sobre claro. todo, las funciones van dirigidas al voto más sensible, que es el de la población más miserable del Estado. La que requiere servicios. Requiere servicios y apoyo urgente, en vez de, que debía ser humanitario, en ese sentido, ¿verdad? Entonces lo correcto era desligar a la esposa del gobernador, del presidente municipal, en el caso de eso, y que fuera una persona, un funcionario normal. ¿Y por qué no desaparecer al DIF? Porque nos quedan las reminiscencias de la corte. Yo recuerdo un presidente municipal que nos envió como foto oficial del presidente municipal la foto de la familia. Carlos Burruel mandó la foto de la familia. Yo inclusive platicaba comenté en un artículo de que me da mucha pena, ¿verdad?, decirlo, pero le faltó el perro. Y el perro, pues, es parte de la familia. Y nosotros salimos con el perro. Y si salimos, le dejamos al vecino, ¿no? Pero le faltó el perrito a Carlos Burruel. Y ahora no he visto en esta campaña, a propósito, no he visto tanta insistencia en las imágenes, pero en muchas campañas anteriores los candidatos ponían a la familia. Es la campaña del candidato. Ahora, mira, una vez también platicamos aquí en el programa, Javier, que inclusive el Congreso del Estado dictaminó un exhorto o algo así, de que se le debería de pedirle a las esposas de los presidentes municipales, fue la contaduría que devolvieran el dinero, así porque es. antes sí cobraban las presidentas municipales,
Entonces le dijeron, oye, pues hay que devolver la lana. Sí, porque hizo observaciones la contaduría a las presidencias municipales diciéndoles, este salario que se le entregó a la esposa del presidente es ilegal. Pues sí, porque desde un principio el DIF se creó y el cargo siempre fue honorífico. Pero eso no quiere decir que la influencia política y social pues fuera algo real y palpable, ¿verdad? Que era una manera de que los presidentes municipales, a lo que yo también manejaba, el mandilonismo político, de que ¿para qué quieren a las mujeres? Cortinas Murra. No, yo nada más haría una pregunta, que no sé si siquiera se contemple en este sentido en la ley electoral del Estado, pero me pregunto, el hecho de que la esposa del gobernador te invite a votar por tal candidato, ¿no es coacción? Si no ocupa cargo público, no están a salvo sus derechos políticos. Pero si ocupa cargo público, si se logra demostrar, que eso es mi duda, si se logra demostrar que ocupa un cargo en la administración estatal, es decir, que ejerza mando, pero mira, que ejerza mando, no, porque no puede recibir dinero, porque es la esposa del gobernador. Entonces, ya la ley establece la prohibición a que ocupen cargos en la administración, los familiares directos. Sí, así es. Pero antes de la demostración habría que entrar a la aplicación de la ley, pues, o sea, a poner en la mesa el problema. ¿Quién lo va a poner? Porque ahorita todos los partidos pues están amarrados con el PRI. Están en la misma jugada. No, por eso todo el mundo está callado. Y deja tú eso. Lo peor del caso, lo que iba a decir también, Víctor, es que cuando presentas una queja ante el instituto, lo más que puede pasar es una amonestación. El instituto te acepta todo lo que tú le lleves. No, lo puede sancionar al partido, ¿no? Económicamente. ¿Pero qué pasa? Pues nada. Pero además, como era una campaña en Ballesa, pues es una sanción adecuada a los presupuestos de Ballesa. No, y además esta es otra cuestión, ¿no? Las sanciones son mínimas. Yo creo que los partidos... Y luego se las cobran en abonos. Se sientan y evalúan desde antes, ¿no? ¿Cuánto nos cobran si cometemos este ilícito? Pues tanto. Órale, vamos a hacerlo. Porque sacamos más ventaja política que la lana que vamos a gastar. Bueno, ya vamos a cortar, vamos a hacer un corte, porque tú siempre estás hablando, Víctor. Empezamos el corte, que estoy hablando, y regresamos al corte y tú hablando. Estoy hablando, perdón. Sí. Vamos a un corte y regresamos. Acerto Radio. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando en esta tarde con Gerardo Cortinas Murra, Víctor Medina y Jonathan Estrada. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué? Bueno, pues Víctor Medina hablando. Mira, yo quisiera abordar el tema de otra perspectiva. La cuestión de la señora esposa del señor gobernador, en la cual debo referirme con todo respeto por ser la esposa del gobernador y por ser mujer. La cuestión es que esa participación como que se van acumulando, Javier. Ahora, mira, una breve referencia para que el auditorio pueda entender. Los órganos electorales autónomos, como los institutos y los tribunales, se crearon a raíz de la desconfianza de los partidos de oposición y sobre todo a la injerencia perniciosa del gobierno federal y local. Antes, pues tú sabes que los órganos electorales eran dirigidos por el secretario de Gobernación y aquí en Chihuahua por el secretario de Gobierno. Entonces, se hizo el intento de crear órganos ciudadanizados para romper esa intromisión del gobierno y de las autoridades en los procesos electorales. Pero ahora ya estamos peor que antes. Ahora, mira, Rubén Aguilar, diputado, es representante del PT en el Consejo General. César Jáuregui, candidato del PAN, es representante de Acción Nacional. Habíamos comentado la vez pasada que el diputado Fernando Mendoza es presidente del Comité Municipal del PRI. Patricio Martínez y otros diputados, gracias al adendum del Pacto de México, andan revisando quiénes se meten y quiénes no se meten en el proceso electoral. Inclusive el señor gobernador del estado está autorizado, se creó una comisión estatal, como tú lo recuerdas. La comisión plural. Sí, para verificar, o sea, ya inclusive hay secretarios de gobierno como coordinadores de campaña. O sea, ya lo que hizo la señora esposa del gobernador no es nada,
comparado a la intromisión ya global, generalizada. Por eso lo decía ella con mucha naturalidad en el video, ¿no? Es que por eso trataba de que... no estoy cometiendo ninguna falta. Sí, así es. Y lo estoy haciendo en todo el Estado. Pero ese era el afán de la independencia del órgano electoral, de que ya los gobernantes, funcionarios, no metieran su cuchara en el proceso electoral. Y ahora ya lo están haciendo impúdica y descaradamente. Entonces, aquí en este caso, lo que se necesita saber es si ocupa un cargo en el organigrama del DIF estatal. Primero. Es muy sencillo, mira. Segundo, sí. si ejerce funciones de mando. Es que ese es el problema. Para allá iba exactamente. Ese es el candado que tiene la ley electoral. Debe ser, para ser candidato, no ser servidor público un año antes de la jornada electoral. O sea, ser servidor público. Porque entonces empiezas el problema de quién tiene capacidad de poder de mando. Entonces, en el Congreso ningún diputado tiene la capacidad de... No tiene función de mando. No, porque el que lo tiene es el Pleno, nada más. Entonces, y el presidente del Congreso. Sí, entonces realmente para hacer la cuestión más equitativa y más eficaz debe ser no ser servidor público. Ahora mira, la cuestión de la señora esposa del gobernador, el propio gobernador, dice, puede participar en días no hábiles, pero ¿cuándo le quitas esa característica al gobernador de ser el gobernador del Estado? Nunca. Ya la trae pegada, no se le puede decir, hoy es sábado, ya no soy gobernador. No es de 24 horas. Es imposible eso. Entonces lo correcto era que los servidores públicos en general se deslindaran de participar y de apoyar sobre todo a los candidatos de su partido. A ver, entonces, en su opinión, si el PAN, que es el único partido, siguiendo la idea de Víctor, si el PAN, que es el único partido que ahora pudiera impugnar la actuación de la señora Gómez del Duarte, ¿cómo le irían los tribunales, sobre todo en el Tribunal Federal? Bueno, mira, para empezar, el Instituto Electoral le aplicaría una amonestación o leguleyamente diría que no es funcionaria pública por no tener esa calidad de funcionario público y de no recibir una compensación monetaria por parte del gobierno del Estado. Pero volvemos a lo que es a los principios a que hablaba Víctor, ¿verdad? Ejerce, utiliza bienes muebles, bienes materiales y recursos humanos que son propios del gobierno del Estado. Y entonces, pero entonces son dos vías. La vía es lo electoral, estrictamente hablando, y la otra sería lo administrativo o penal. Una queja administrativa. Por el uso de recursos públicos, pero si se acreditan el uso de recursos públicos. No, pero es que aquí más bien la queja sería electoral. No, es que la queja sería más bien de que una funcionaria pública, si es considerada como funcionaria pública, está promoviendo el voto a favor de los candidatos del partido, del PRI. Por eso, son dos cosas. ¿Sí? Una es lo electoral, porque pueden pueden sancionar al partido. Sí. Pueden sancionar al partido por este hecho. Sí. Pero el otro es, pueden sancionar a la funcionaria administrativamente por usar recursos públicos en favor de una campaña, de un candidato, y además pueden acusarla de peculado electoral. Claro que sí, pero es lo que te digo. ¿Quién va a meter? Por eso estoy diciendo, dije desde el principio, si el PAN, que es, como ha dicho, ha habido declaraciones, ya pronunciamientos de Javier Corral, que pueden presentar esa denuncia. Puede ser. Ahora, mi pregunta es, ¿necesita hacerlo un partido o puede hacerlo cualquier ciudadano? Bueno, mira, a nosotros tenemos la experiencia del 2010 en la que yo presenté una queja, el Consejo General me lo desechó, como lo acostumbra el IE, desecha las denuncias, y luego me fui en apelación al Tribunal Electoral, y el tribunal me dijo que yo no afectaba mi derecho de que un partido... no afectaba tus derechos ciudadanos. Mis derechos ciudadanos, o que yo no tenía interés jurídico. Esa fue la argumentación, de poder alegar violaciones a la ley, puesto que yo no era parte de un partido político. Imagínate. Eso es hablar leguleyamente. Yo ya sabía que te habías cortado la antenita. Que era marciano, ¿eh? Y entonces... Pues ahí se quedó. Entonces los ciudadanos
no pueden tener, no tienen interés jurídico, pueden no tener interés jurídico. Lo único que puede hacer un ciudadano, según el precedente del Tribunal Electoral de Chihuahua, es de que tu obligación y deber nada más es presentar la queja y comes y te vas. Y es todo. Como todo, hombre, en todo el ámbito administrativo, jurídico, de todo tipo. Si vas como hijo de vecino a hacer un trámite, te van a dar el tratamiento de un hijo de vecino. Si vas respaldado por algo, por alguien, vas a recibir un tratamiento distinto. Yo era el hijo de la enfermera en el pueblo y me dan un trato de privilegio en el pueblo. Ha de haber sido la única enfermera. Así es. Ahí está. Era la enfermera la única partera del pueblo. Pues se van a imaginar. Oigan, y esta propuesta ya nos da muchos problemas el DIF. Las funciones que ejerce el DIF son funciones que ejercen distintas dependencias. Sí. Bueno, pues ¿por qué no lo desaparecemos? Sí, ya no tiene caso. Y los recursos los recursos que aplica el DIF, bueno, pues que se apliquen a través de las dependencias respectivas, las que están. Mira, que son, yo creo que hay recursos que se aplican, en materia médica, que son muchos, muy buena atención médica, incluso en rehabilitación, en el caso del DIF municipal y las instalaciones del DIF estatal. Pero esa le corresponde al Instituto Chihuahuense de la Salud. Bueno, pero la organización de la Feria de Santa Rita, los Juegos de la Deportiva, los bazares navideños, ¿todo eso quién se lo vas a dejar? Atención ciudadana. Puede ser. Sí, que lo manejara otro. Pero mira, aquí lo más importante es erradicar el manilonismo político. Que las mujeres, por muy respetables que sean, se vayan a su casa. Porque en cuanto metes a las... ¿Por qué no? Pues pueden ir a trabajar, pueden hacer otras tareas. Sí, pero no dentro de la administración pública. Esa es la cuestión. Puede ser administración mira, de otro tipo. La cuestión es que no dejan de ser, Javier, la esposa del gobernador, la esposa del presidente municipal. O sea, sí, en este caso que ocupan puestos de esa naturaleza, ¿no? Entonces la cuestión es decir, bueno, que si la esposa de Marco Quesada, pues que se haga a trabajar a una dependencia estatal. Bueno, magnífico, que ejerza su carrera y que todo, ¿verdad? A eso me refiero yo. Pero que esté desligada de la administración municipal, al igual que el gobierno del estado, ¿verdad? Porque de otra manera, si le das un puesto pequeño, no deja de ser la esposa del gobernador, no deja de ser la esposa del presidente municipal, y eso implica romper todos los esquemas. A eso me refería yo. Bueno, ese es el sentido de mi propuesta de desaparezcamos el DIF, porque pues no es más que una expresión del cortesanismo. Sí, así es. Sí, pero porque respetar a la familia del rey. Porque permite la injerencia de la esposa en los asuntos públicos. Sí, esa es la cuestión. Yo creo que muchos de ustedes, como yo, han escuchado las leyendas urbanas acerca de la injerencia de la esposa de un exgobernador que hasta en las reuniones de gabinete participaba, de Chihuahua. Sí, porque... Sí. Y vetaba a funcionarios y decía quién sí y quién no. Su presencia política es incuestionable. Y ahora fíjate, muchas veces podríamos decir nosotros, bueno, al gobernador como quiera lo confrontas, ¿verdad? Pero a la esposa del gobernador, pues digo, el respeto de la caballerosidad, no se puede. Al gobernador como quiera lo confrontas. Sí, pues digo... ¿Qué quieres decir, Víctor? Porque vamos a ir a un corte. Supongo que es por el hecho de que es hombre, ¿no? De que de que estamos al tú por tú, ¿verdad? De igualdad sexual. Con una mujer es un poquito más complicado. Ya las mujeres como me golpearon a mí porque andaba preocupándome por la paridad de género. Sí, me golpearon, me insultaron. Bien, lo que sí podemos decir es que este tema es muy importante y que lo deben de retomar los que ahorita están candidatándose para la diputación siguiente, ¿no? Para ver si en la legislatura se ponen a trabajar en él. Ándale. Ojalá. Hay otro tema que les propongo que lo comentemos al regreso del corte comercial. ¿Por qué no proponemos cambiar la ley electoral en un articulito muy chiquito, el de las coaliciones, el de las alianzas, para que en adelante, si hay alianzas, aparezcan los logos de los partidos? No, pero yo no estoy de acuerdo contigo, hay que modificar la ley electoral en muchas cosas. No, es que yo no soy tan soñador, simplemente con una chiquita, así nada más. Vamos a un corte comercial, ahorita ya nos está hablando Víctor Medina, vamos a un corte. Bueno, pues ya estamos de regreso. Oigan, estamos aquí fuera del aire, abordamos el asunto son varios asuntos.
El Vivebus es una obra o es un sistema de transporte en donde quien lo financió es el gobierno del Estado. Y el 1.200 millones. Gobierno y municipio aportaron más de 1,000 millones de pesos. Y luego, la feria... Pero son fondos que vienen de otros lados, no son del gobierno propiamente, ni del gobierno federal, son fondos del Banco Mundial. Y luego la cooperativa... No. Las obras. Las obras. Son 1.200 millones de pesos, son las obras. El financiamiento para los autobuses vienen de un fondo mundial de la ONU. Lo pagó... Y son 80 millones de dólares. 40 millones para la adquisición de autobuses aquí y 40 para los de Juárez, del transporte semimasivo. Y que se supone, y hasta ahora no han informado, se supone que los concesionarios los van a adquirir ese crédito y lo van a pagar. No han dicho todos los pormenores del crédito. Pero luego, gastamos 300 millones de pesos en las instalaciones de la feria. Me han dicho, yo no he ido a la feria, pero me han informado muchos amigos que están muy buenas las instalaciones, que están bien. Sí, están bien. Mi pregunta es, los ingresos, el dinero que ingresa por la asistencia de los chihuahuenses a las instalaciones de la feria, ¿quién lo recibe? ¿A qué dependencia va? O si se va a una empresa privada. Y luego, vienen una gran cantidad de artistas y ofrecen un recital en las instalaciones del pueblo. Del palenque. No, del pueblo. Que es una área gratuita, pero también en el palenque, y cobran, lo mínimo son 650 pesos. Y... ¿a dónde ingresa ese dinero? ¿Quién lo recibe? Y luego aparte, por cada uno de los cientos de stands que hay ahí, pues también reciben un ingreso. Pagan renta de ello, porque pagan renta. Luego, por el estacionamiento también cobran, me imagino. Entonces, sí, es una empresa privada la que regentea eso, o es alguna dependencia del gobierno del Estado y que está percibiendo esos ingresos. Y si es una empresa privada, entonces, ¿cuánto se le cobra de renta por el uso de las instalaciones? Y estábamos diciendo de esto, de los estadios de béisbol también. Bueno, ¿cuánto pagan de renta los comités de zona, como se les llama? En el caso de la feria, recordemos que lo que era la feria de Santa Rita era administrada por el DIF estatal. El DIF estatal. Y lo que era la Expogan era administrada por la Unión Ganadera. Y entonces ahora nombraron un administrador de la feria. Han de haber hecho alguna coalición. Una coalición financiera. Para poder manejar esos recursos, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos exactamente cómo está la situación, cómo se maneja, quién lo maneja, cuánto se maneja. No tenemos esa historia. Tenemos la historia de que se le metieron 300 millones a la feria. ¿De dónde? Del erario público. Pero siempre ha sido así, ¿verdad? No, pero como lo está diciendo Víctor, sí queda más claro. La Feria de Santa Rita era una actividad del DIF. Sí, porque yo recuerdo que una vez, yo nunca voy, definitivamente, debo decir que no conozco nada. Oye, pero nunca vas a nada, ni al béisbol vas. ¿A quién le echo la culpa? Licenciado Mejía Borja, ya perdónenlo, por favor. Ya volverme a premio, ya, no. No, pero mira, yo recuerdo una vez que en un proceso electoral, cuando estaba el licenciado Reyes Baeza de gobernador, se cambió la Feria de Santa Rita hasta después del proceso electoral, para no poder mezclar la promoción de obra pública ni de la feria. En la feria. Pero ahora me extraña que en pleno proceso electoral se haya realizado la feria y se haya hecho la coalición con Expogan. Pues es la conveniencia, ¿no? Recordemos que la Feria de Santa Rita clásica era el día de Santa Rita de Casas, el 2 de mayo. Ahí era su apogeo la Feria de Santa Rita. Y la Expogan era en octubre, ya cuando llegaba el otoño. Y ahora, bueno, pues conjugaron la fecha en junio, un poco antes del proceso electoral, pues creo que por obvias razones. Sí. Porque termina una semana antes del proceso electoral. Una semana antes del proceso. Bueno, a partir del día 7 de julio podremos invitar a algunos de los funcionarios del gobierno del Estado para que nos comenten. Que nos dé luz
Sí, ¿cuál es el No, estatus? más bien nos vamos a encargar de hacer la petición vía transparencia. Ándale, pues. Sí, es la única manera, definitivamente. Queremos... A ver si no te responden o que son temas personales. Sí, porque ahorita si le pedimos la información, me dice, "Oye, pues no podíamos porque está no se termina la feria, ¿verdad? Ya cuando se termina la feria, vámonos. A ver si no te rechazan diciéndote que no afecta a tus derechos el hecho de que no sepas. Oigan, ya nos tenemos que ir, ya estamos a punto de irnos ya. Este viernes es el último que podemos comentar las campañas electorales. Sí, pues ya el viernes que entra ya no vamos a poder estar en este tema. Así es. ¿Ustedes ya definieron su voto? Pues de hecho... Yo ya, desde hace mucho tiempo. Sí, ¿no vas a votar? Sí, voy a votar. ¿Por el candidato? No voy a votar. Es secreto. Pues ya lo dije antes de que empezaran las campañas de las No, precampañas. estás cambiando de candidato. No, yo más que nada ya definí mi posición, que es de descontento ante lo que se vive y mi manifestación de tal descontento. ¿Te vas a disciplinar a Víctor Quintana tú, Jonathan? Sí, totalmente. ¿Vas a anular el voto? No tan así, pero algo así. Vamos a hacer una protesta que se sepa, que se vea, pues para que al momento de que vean mi boleta sepan. De perdida lo que un ciudadano que se informó, que es lo que espera. Ándale. Interesante, ¿no? Sí, vamos a trabajar con eso. Pero las preferencias... No, pero públicamente no quiso aparecer como insubordinado a Víctor Quintana. A ver, todo bien, Víctor, no te apures. Ahí andamos. Pero, pues, ¿qué es el balance de las campañas? En medio minuto cada uno. Bueno, yo creo... ¿Empiezo yo? Sí, pues ya sabes. Ya me arranqué. Bueno, yo creo que haciendo un balance así muy rápido de las campañas electorales, fueron campañas muy intensas, de muy corto tiempo, en donde algunos candidatos lograron posicionar un poquito su imagen personal con los métodos tradicionales, un poquito más acotados, pero tuvieron que trabajarla más. Todos, creo que algunos de ellos ni siquiera aparecieron en la palestra, muchos ni siquiera aparecieron en la palestra, pero los que aparecieron pues lograron hacer un buen posicionamiento. Ahora, la respuesta de la gente se va a dar en el sentido de que yo auguro que más del 50% va a ser abstencionismo. La gente no quiere saber nada de los partidos políticos, va a ser voto duro contra voto duro de los partidos. Y así va a quedar la elección. Entonces, si el 40% de los electores, el 60% de los electores no vota, yo creo que esa será más o menos una respuesta del nivel de contienda que hemos tenido por la promiscuidad y por la prostitución que ha habido entre los partidos políticos. Jonathan Estrada, de Morenaje. Sí, mira, básicamente, Javier, los que nos escuchan, hemos visto a la luz lo más notorio es que son unas campañas blancas, o sea, que no ofrecen nada. Unas campañas que es pan y circo, como lo mencionábamos hace rato. La gente está harta de eso, se va a ver en las casillas, más allá a lo que van a recurrir, porque es sensato mencionarlo. La costumbre de años y años de comprar el voto mediante la necesidad de la gente, seguramente se va a ver. Pero el PAN está alarmado porque al parecer es la única oposición real contra el PRI, puesto que el PT y los demás partidos se aliaron a él. Incluso grita el PAN de que decía Jáuregui que se avecinaba el peor fraude en la historia de México. Yo me atrevería a decir que no se preocupe, que ningún fraude va a superar a lo que ellos hicieron en el 2006 a nivel federal, pero no le resto importancia al hecho de que la ciudadanía sí se tiene que informar, y sí, a lo mejor está en un descontento, pero la sociedad misma tiene que actuar en ser una oposición, no esperar a que un partido sea oposición ante esas prácticas, sino que la sociedad misma tiene que ser oposición ante tales hechos, ante tales acciones de los partidos políticos. La sociedad misma tiene que hacer un reacomodo de las cosas, porque siempre he sostenido lo que decía Noam Chomsky: las decisiones pueden ser cambiadas, las instituciones pueden ser abolidas y cambiadas, como lo ha hecho la gente honesta y valiente a través de la historia. Entonces la gente se tiene que poner las pilas, porque un pueblo que se sabe organizar es un pueblo sabio y libre. Ándale, Jonathan Estrada. Cortinas, morra.
Mi último comentario respecto a las elecciones es el siguiente, Javier. Esperemos que se llegue el vaticinio de un abstencionismo superior al 60% y que se pudiera lograr el proyecto político del PRI de carro semicompleto, ¿verdad? Lo cual va a dar un ambiente de crisis política en la que nosotros podríamos exigir de una buena manera hacer efectivo lo que tú dijiste, lo que estaba comentando Víctor, presentar un proyecto alternativo, no de reforma electoral, sino una reforma política que realmente satisfaga a la ciudadanía. Yo creo que si vota el 37% del padrón, es mucho. Creo que ahí se va a mantener. Yo pienso que va a andar entre 35 y 38% la participación electoral. Y si el PRI arrasa, quiere decir que realmente el PRI logró lo que él quería, posicionarse, cooptar a los partidos políticos, echárselos a la bolsa, sin importarle el pensamiento del quehacer de la ciudadanía chihuahuense. Y vamos a tener una hermosa familia en el Congreso del Estado. Bonita familia. Sí, pero varias bonitas familias. Sí. Y yo insisto, después del 7 de julio, hagamos un pronunciamiento permanente que yo digo, nada más, yo me conformo con esa pequeñísima reforma electoral, que en las coaliciones aparezcan los logos de todos los partidos y que esto va a impedir que hagan acuerdos previos. Yo te propongo de los porcentajes. Pero también en las candidaturas comunes que no aparezcan los logos de todos los partidos donde no hay. No, es que en la boleta electoral, cuando son candidaturas comunes, ahí no tiene por qué aparecer los logos. Yo te propongo algo más interesante, que Acerto Radio y sus colaboradores le presentemos al Congreso del Estado una propuesta de reforma electoral. Ya está. Ya hecha, elaborada, ya está. Te nombramos como redactor. Como asesor. Honorario. Y no andes haciendo campaña. Bueno, y a usted por su atención, muchas gracias. A don